Hola, sean muy bienvenidos una vez más al espacio curricular de Física 4 para 11º grado. En esta ocasión trataremos el contenido basado en conductores de corriente. Les saluda la docente Irma Hernández. Es un placer estar una vez más con ustedes. Empecemos. Las expectativas del logro que nos hemos planteado para este contenido van enmarcadas a: conoce el concepto de conductores de corriente eléctrica, clasifica los tipos de conductores eléctricos y sus utilidades, identifica las partes de los conductores de corriente eléctrica y comprende el mal uso de conductores y sus consecuencias. Pues bien, quiero que observen estas imágenes que nos van a servir para explorar nuestros conocimientos. Quiero que vean, la primera imagen es un foco conectado a un tomacorriente. La segunda imagen es muy parecida, simplemente que es una casa con un tomacorriente o un cable para la corriente, ¿verdad?, que va a dar directamente al foco. Y quiero que observen acá que son varios cables, ¿sí? Y vean que hay ahí como una pequeña chispa que es como la corriente eléctrica o la electricidad que nosotros determinamos. Ahora bien, ¿qué tendrán en común estas tres imágenes? Bueno, estas tres imágenes nos llevan a formular las siguientes preguntas. ¿Cómo llega la electricidad a tu casa? ¿Qué es lo que hace que llegue esta electricidad a tu casa? ¿Qué tendrán en común estas imágenes? ¿A través de qué llega esta electricidad o corriente eléctrica? Pues bien, en esta ocasión, en este contenido, lo vamos a averiguar. Les presento los conductores de corriente eléctrica. ¿Qué son los conductores? Son metales como el cobre, el oro, el hierro, la plata y el aluminio y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen las propiedades de conducir la electricidad, como el grafito, las disoluciones y soluciones salinas, por ejemplo el agua de mar o cualquier material en estado de plasma. Pues bien, ya contestamos una de las preguntas. Estos son conductores de electricidad, tal cual nos lo mencionaban en las imágenes anteriores. Ahora bien, vamos a clasificar los conductores y en una clasificación muy sencilla. La primera es según el voltaje o la tensión que el circuito lleve. Y esto está determinado por el alambre, que es el alma conductora, está formado por un solo elemento o hilo conductor. El cable, que es el alma conductora y está formada por una serie de hilos conductores o alambres de baja sección. Esto lo hace ser muy flexible. Entonces describamos. El cable está formado por varios alambres, ¿verdad? Porque el alambre es un hilo y el cable es la formación de varios alambres. Ahora bien, tenemos este número 2, según el número de conductores. Bueno, según el número de conductores los podemos llamar como monoconductor, multiconductor. ¿Qué es monoconductor? Es el conducto eléctrico que tiene una sola alma conductora con aislamiento y con o sin cubierta protectora. Pero el multiconductor es el que tiene dos o más almas conductoras entre sí, envueltas cada una con su respectiva capa de aislamiento y con una o más cubiertas protectoras comunes. Es muy importante determinar esta clasificación. Continuando con la clasificación, vamos a ver que también están determinados según su constitución y según su utilización. Según su constitución, hay cables o hay conductores eléctricos de alta tensión, es decir, desde 13.200 voltios en adelante. Está media tensión desde 440 voltios a 13.200 voltios y está la baja tensión que es de 1 voltio a 440 voltios. Entonces podemos ver que también se pueden clasificar de esta forma. Según su utilización, pues bien, la elección del tipo de conductor y su aislamiento está en función de las características del medio en el que la instalación prestará sus servicios. Es decir, hay electrodomésticos que están determinados por un tipo de cableado que va a ir pues
ligado a si es alta tensión, media tensión, baja tensión. Entonces, cada una de estas características anteriores que nosotros vimos, pues van a llegar a este punto según su utilización. Entonces, ¿qué significa esto? Que no podemos utilizar un cableado débil para alta tensión. ¿Por qué razón? Porque no nos sostendría la corriente eléctrica. Ahora bien, veremos las partes de un conductor. Los conductores eléctricos, ya sean hilos o cables, como los hemos determinado, recuerden que hilos es un solo hilo, una sola hebra, pero cables es el cable formado por varios hilos, ¿sí? Están formados por tres partes y quiero que las observen acá. Este es mi cable, ¿sí? El alma o cubierta protectora, pues es esta, mire. Quiero que lo vean acá. Tenemos también el alma conductora y el aislante, que es muy importante. ¿Para qué? Para que no haya una interrupción entre las corrientes eléctricas que van hasta cierto punto. Entonces quiero que vean acá. Un cable, en este sentido, tiene el alma conductora, que es esta, ¿sí? El aislante y la cubierta que protege ese aislante. Entonces es muy importante conocer las partes de un conductor. Pero bien, ¿cómo se identifican? Pues hay varias formas de identificarlos. Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Debemos conocerlos muy bien. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando existe un conductor, en este caso neutro, en la instalación, o se prevea para un conductor de fase, su fase posterior a conducto neutro, se identificarán estos por el color azul claro. Tomemos nota. Ahora bien, al conductor de protección se le identificará por el color verde amarillo, verde amarillento, ¿sí? Y todos los conductores de fase, o en su caso aquellos para los que no se prevea su fase posterior a neutro, se identificarán por colores como marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris, reservándose este para una última fase, que es la fase 3. Es decir, que los colores van determinados sobre la utilización y la forma en la que irán conectados. Algo muy importante que debemos determinar también es el calibre que puede tener un cable. Recordemos que el cable está formado por varios hilos conductores. Pero en este caso hay de diferentes calibres. Quiero que observen el calibre número 6, que es un calibre muy grueso, ¿sí? Y que se utiliza básicamente en el horno eléctrico. ¿Por qué? Porque el horno eléctrico ala demasiada corriente eléctrica, y si no tenemos un cable que sostenga esta corriente eléctrica, podría debilitar toda nuestra energía eléctrica en ese sentido. Tenemos el cable número 8, de calibre número 8, y quiero que lo vean que es un poquito menos que el cable de calibre 6, ¿verdad? Y se utiliza en los aires acondicionados. Tenemos el de calibre 10, que si bien es cierto es menos que el de calibre 6, pero se utiliza como para electrodomésticos que no consuman tanta corriente eléctrica y que no estén propensos a producir algún tipo de daño o cortocircuitos. Ahora bien, tenemos el cable de calibre 12, que este cable pues se utiliza en los tomacorrientes, microondas. Tenemos el cable 14, que se utiliza específicamente para las tomas de luz, ¿verdad? Y los tomacorrientes. Tenemos el cable 16, que es aún más delgadito, ¿verdad? Que los cables que ya hemos mencionado, y que son de alta y baja capacidad también, ¿verdad? Tenemos el 18, que es para termostatos, timbres de puertas, sistemas de seguridad, ¿verdad? Que no alan tanta corriente eléctrica. Ahora bien, tenemos ese término que se llama amplicidad. La amplicidad se define como la corriente en amperes que un conductor puede conducir de manera continua bajo condiciones de uso. Entonces quiero que vean esa imagen. También para esto pues hay medidas de amplicidad que ustedes
lo pueden observar acá. Hay ciertas medidas que en este caso solamente las veremos de forma superficial. Ahora bien, ¿qué aplicaciones tienen los conductores? Pues conducir la electricidad de un punto a otro, establecer una diferencia de potencial entre un punto A y un punto B, crear campos electromagnéticos como el de las bobinas y el de los electroimanes, modificar el voltaje con el uso de transformadores, crear resistencias con el uso de conductores no muy conductivos. Entonces son muy importantes los conductores y sus aplicaciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no le damos un buen uso a los conductores o el trabajo que se ha hecho no está de forma correcta? Miren lo que produce. Produce caídas de tensión, sobrecalentamiento de las líneas, cortocircuitos y fallas de aislamiento a la tierra. Y vamos a ver algunas imágenes. Caídas de tensión, es decir, que nuestra energía o corriente eléctrica baja. Es decir, que si tenemos un foco que ilumina de esta forma, pero al caer esa tensión ilumina así, o sea, no ilumina lo que debería ser. Tenemos también el sobrecalentamiento de las líneas, que es muy peligroso porque puede producir inclusive hasta un incendio. Tenemos los cortocircuitos, que son muy comunes por la falta de educación eléctrica que nosotros tenemos, y además porque por ahorrarnos dinero no colocamos la forma correcta el cableado. Ahora bien, vamos a ver las fallas de aislamiento a la tierra, es decir, siempre que usted toca algún electrodoméstico siente como un pequeño, una pequeña irradiación de energía en su cuerpo, y esto es debido a que lo que denominamos polo tierra no está funcionando de una manera adecuada. Es muy importante verificar estas cosas. Entonces, un conductor eléctrico o de corriente, de este modo, es un material que posibilita la transmisión de electricidad. Esta capacidad está dada por la escasa resistencia que ejerce ante el movimiento de la carga eléctrica. Muy importante los conductores y muy necesarios en nuestra vida cotidiana. Pues bien, haremos la siguiente actividad de aprendizaje. Ustedes van a realizar en su cuaderno las siguientes actividades. Realice un mapa conceptual de la clasificación de los conductores de corriente, que ya los vimos anteriormente. Le tocará investigar cuáles son los mejores conductores de corriente. Mencionábamos algunos al inicio, pero usted va a investigar algo otros. Bibliografía tomada del libro de Serway, de Zemansky y de Sir Zemansky. Muchas gracias por su atención, espero hayan comprendido el tema. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.